Eureka, lo he encontrado. Recibí la llamada de una persona que necesitaba una asesoría o una ayuda. Este fue un caso que sonó mucho en las redes porque estaba en la frontera y el coyotero lo único que hizo es empujarle. Ella cayó, el muro es de 3 metros de altura, más o menos, y producto de eso se fracturó las piernas. Entonces, obviamente, el gobierno de Estados Unidos la acogió, estaba en un centro de salud, en un hospital, recibiendo su tratamiento, pero el mismo hecho de la violencia con la que ella fue tratada por un coyotero le dio la coyuntura de que pueda tener derecho a un asilo en los Estados Unidos, pero tenía que presentarse en la corte y como estaba hospitalizada no tenía a quién acudir para que le ayude en ese proceso. Y por cosas del destino llegó a mi número de teléfono. Yo en este caso tuve comunicación con la enfermera de este hospital, que era la única persona que le estaba ayudando porque ella estaba sola. Entonces ella me indicó que qué tenía que hacer. Entonces sí, claro, yo aquí también me asesoré, presentamos el documento, preparamos para que ella pueda presentar en la corte y le asignen una fecha para que ella se presente, pero ya cuando pueda ser dada de alta dentro del centro médico. Estaba desesperada en esa circunstancia y gracias a Dios le pude dar la ayuda. Ella presentó su documento, ya este rato ya está bien, ya está libre, porque sí, después de eso sí tuvimos una conversación que ella me agradeció y eso fue algo muy gratificante para mí, el saber que de esa manera llegó mi nombre hasta donde ella. ¿Sueñas con oportunidades en el extranjero? Hoy visitamos International Service Visas, expertos en hacer esos sueños realidad. Aprende cómo obtener tu visa, cómo encontrar el lugar perfecto para vivir o para estudiar y cómo evitar los errores más comunes del proceso. Acompáñame a descubrir más sobre este emprendimiento. Cuéntame, Ale, ¿cómo surgió la idea de International Service Visas? A ver, te comento, nuestro local empezó realmente cuando aquí en este sector inició la construcción de la nueva embajada americana. Siempre veíamos la necesidad de que las personas cuando ya se tenían su entrevista se olvidaban algún documento y bajaban corriendo a que les ayudemos con el servicio. Aquí veíamos que el esposo se peleaba con la esposa, los hijos, bueno, era un caos, un show en todo caso. Abrimos aquí un local de internet con cabinas telefónicas para poder llamar y el servicio de que ocupen las computadoras y puedan imprimir sus documentos. Pero la gente bajaba tan nerviosa que se les caían las cosas, no se acordaban las claves, las contraseñas, etcétera. Entonces nosotros les ayudábamos. Abrimos, te cuento que yo no sabía nada del tema de visas, no sabía nada del tema de cómo era un proceso de solicitud de visa para Estados Unidos. Entonces empecé a, digamos que autoeducarme. De esa manera yo me sentaba en mi maquinita, llegaba alguien y le empezaba a ayudar. Pero realmente fue tan buena la ayuda, creo yo, que empezó a crecer y yo ya necesité contratar personal, cambiar todo el mobiliario de aquí de la oficina para que cada persona venga y tenga una atención un poco más personalizada. Y así fue como nació International Service Visas. Dime, Ale, ¿cuáles son los principales servicios que ofrecen y en qué países se especializan? Bueno, nosotros desde el inicio siempre nos hemos especializado con Estados Unidos. Nuestro proceso es, digamos que empezamos desde cero. Viene el cliente, quiere aplicar a sacar una visa para Estados Unidos en este caso. Le vamos a asesorar con una pequeña entrevista para ver si realmente reúne los requisitos para poder presentarse a un visado. Llenamos el formulario con él, le vamos a ayudar en el proceso de realizar el pago de su visa y luego en el agendamiento de su cita o si necesita prepararse para una entrevista, le damos el asesoramiento de cómo tiene que más o menos responder frente a un oficial consular, qué información le van a solicitar en ese proceso. Siempre ha sido Estados Unidos nuestro fuerte y luego, lógicamente, con el tiempo que hemos estado aquí, ya hemos ido avanzando, podemos
te puedo decir que manejamos bastante bien el sistema de Canadá, visados y residencias para el Reino Unido, todo lo que es el territorio Schengen también. Últimamente la gente que viaja ya a Medio Oriente, las visas a Dubái, que es lo que también hacemos, visados de Japón, que son los generales o los comunes, que todo el mundo planifica sus viajes ya en estas fechas. ¿Y hay algunos documentos que sean así como comunes que se presenten en las visas? Mira, siempre el pasaporte va a ser la primera identidad de una persona para aplicar a un visado. En este caso, y el pasaporte lógicamente tiene que estar actualizado, estar bien en lo que es las fechas, en ese sentido, y de ahí ya los documentos que son los que se te van solicitando o que nosotros necesitamos, siempre tienen que ver con el perfil de cada persona, pero lo que sí es primordial es el pasaporte. Y en cuanto al tema de la migración hacia Estados Unidos, cuéntame un poquitico más. A ver, te comento, últimamente en nuestro país sí ha tenido un nivel alto de migración, es decir, mucha gente de aquí ha salido hacia Estados Unidos, que es el principal enfoque de todos los ecuatorianos, que a veces cuando atravesamos aquí una situación económica baja, vamos allá, o gente que aquí está viviendo de diferentes maneras o con las justas y tienen la opción de que tengan familiares en Estados Unidos, inician un proceso de migración. Frente a esto, nuestra empresa ofrece los servicios de trámites de residencias para ciudadanos y residentes americanos. ¿Qué quiere decir esto? Las personas que tienen familiares en Estados Unidos en relación, digamos, directa, después padres a hijos, hermanos, hermanas, esposos a esposas, pueden iniciar un proceso de residencia, de petición se llama. No es lo mismo realmente iniciar un proceso de residencia desde Estados Unidos a iniciar un proceso de residencia desde aquí. Mucha gente desconfía de los procesos de residencia de aquí porque dicen que es raro, porque siempre es desde Estados Unidos. Y yo les digo no, es un desconocimiento, pero aquí también hay gente que puede hacer esos procesos. No es que los vas a encontrar en cada esquina o ofertándose, obviamente, porque sí somos personas que manejamos los asuntos de residencias con mucha cautela, porque es información que a veces la misma persona que vive en Estados Unidos tiene un poco de recelo en brindarte su declaración de impuestos, su número de seguridad social, que para ellos sí son datos importantes. ¿Cuáles son los errores más comunes que cometen las personas al solicitar una visa y cómo pueden evitarlo? Mira, el error más común de una persona cuando va a solicitar una visa es pensar que la embajada no sabe nada, realmente, porque nos ha pasado mucho, llenamos las solicitudes con la información que el cliente viene y nos proporciona, ellos llegan a la entrevista y si en el caso que no, les niegan la visa y bajan y nos cuentan, dices que lo que pasa es que me preguntaron sobre mi prima que está en Estados Unidos y yo les dije que no tengo a nadie en Estados Unidos. Cuando nosotros recibimos una persona aquí en las oficinas y les decimos, a ver, dígame todo, cuénteme toda su historia antes de empezar a llenar una solicitud, para de acuerdo a eso decirle, mire, yo le recomiendo que trate de mantener las conversaciones con sus familiares de Estados Unidos de tal manera, trate de reforzar su aplicación o su estatus económico de esta forma. Para poder aplicar a Estados Unidos, la embajada sí considera mucho tu récord de viajes. Si realmente eres una persona turista o quieres que la embajada te considere como una persona turista, tienes que haber realizado algún viaje fuera del país. O de pronto tú eres una persona que vas a aplicar una visa, pero te encanta entrar a las páginas de aplique a su Green Card, saque una visa de trabajo, entra al sorteo de esto. También estás dando a ver a un país que tú tienes el interés de ya no ser solo turista, sino quedarte a hacer otra actividad en ese país. Entonces hay ciertos tips que nosotros siempre le decimos a la persona que cuando va a aplicar con nosotros o vamos a llenar la solicitud, es eso, o sea, cuénteme, dígame. Lo que pasa es que una vez vino una señora ya de edad adulta que había comprado un tour, un safari por toda África, pero ella no sabía que necesitaba visas para los países. Entonces, claro, cuando vino donde mí me dice, vea, tengo este tour, tengo todos estos países y me dicen que necesito las visas. Entonces, claro, fue ahí, yo creo, la primera vez que
hice el visado para todos los países de África que la señora iba a visitar. ¿Qué consejos le darías a quienes quieren emprender en el negocio de la tramitación de visas para tener éxito en esta industria? A ver, mira, te voy a decir, International Service Visas nació como una idea pequeña, fue creciendo, tenemos ya como 15 años en el servicio. Para emprender en un negocio de visas tienes que conocer, tienes que realmente tener esa vocación de siempre estar leyendo, de siempre estar actualizándote por los cambios que pueda haber de una embajada de otra. Tienes que estar actualizada con las noticias, porque si mañana la embajada de México cierra, un cliente va a venir acá desesperado sin saber a dónde irse y tú ya tienes que tenerle una respuesta, por lo menos de dónde se fue la representación diplomática, qué puede hacer con su cita, etcétera. Pero si solo estás esperando, copiando o basándote en lo que te ves en un computador, no vas a crecer en este sentido. Los que trabajamos en servicio al cliente sabemos que un cliente satisfecho te va a traer más clientes. Nuestro local está aquí ubicado frente a la Embajada Americana. Estamos en la avenida Eloy Alfaro, aquí nos pueden ver, la planta baja del edificio Oliva 3, estamos a las órdenes, o si no nos pueden seguir en redes sociales, escribirnos su inquietud para nosotros responderles y a la vez enviarles por Google Maps la ubicación exacta de nuestro local para que puedan estar aquí y atenderlos con mucho gusto, a las órdenes y con la seriedad y el compromiso que tenemos siempre. Bueno, ¿qué va a intentar? Se han portado bien, sí, ¿no? Yo creo que han trabajado bien.